Muy bien, en este video trataré de poner un ejemplo de los clásicos de montaña rusa, donde nos van pidiendo las velocidades en diferentes puntos de la misma. Muy bien, para iniciar, igual, aquí nos están dando las alturas en cada uno de los puntos. Y recordando nada más, la fórmula de conservación de la energía mecánica, pues es la siguiente. Aquí está referenciado en relación con el punto A y el punto B. Muy bien. Para calcular la velocidad en el punto B, que es la primera interrogante, nos está pidiendo cuánto es la velocidad del carrito de la montaña rusa en el punto número B. Hay que recordar que en el punto A se elimina la velocidad en A porque está partiendo del reposo. Por lo tanto, me queda masa, gravedad por altura A va a ser igual. Y en el punto B, la altura es 0. Por lo tanto, se elimina la altura B y me va a quedar masa por velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2. Y de aquí se requiere despejar la velocidad en B. El 2 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando y la masa que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y me va a quedar 2 veces la masa gravedad por altura A entre la masa va a ser igual a la velocidad B al cuadrado. Eliminando las masas, entonces me va a quedar que la velocidad en B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura en A. Sustituyendo los datos, voy a obtener que la raíz de 2 veces 9.8 por la altura en A, que son 30 metros, por 30 metros. Y este resultado, al calcularlo, me va a dar una velocidad de 24.24 metros por segundo. Y esta es la contestación a la velocidad en el punto en el punto B. Ahora, si quiero calcular la velocidad en el punto C, vuelvo a tomar esta misma referencia. Nos conviene utilizar siempre referenciarla con el punto A porque se me va a eliminar la velocidad en A. Entonces, para calcular la velocidad en el punto C, la velocidad en A vuelve a ser 0 y me va a quedar masa, gravedad, altura A va a ser igual a masa, velocidad C al cuadrado entre 2 más masa, gravedad, altura C. Aquí no se me va a eliminar la altura C porque en la altura C tengo 20 metros. Entonces la fórmula me quedaría de esta forma y necesito despejar la velocidad C. Entonces voy a pasar restando masa, gravedad, altura C. Para el lado izquierdo me va a quedar masa, gravedad, altura A menos masa, gravedad, altura C va a ser igual a masa por la velocidad C al cuadrado sobre 2. De acá del lado izquierdo puedo sacar factor común masa, gravedad y me va a quedar multiplicado la altura A por la altura C. Es igual a masa, velocidad C al cuadrado entre 2. Y de aquí despejando este 2 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando y la masa la voy a pasar dividiendo. Y me va a quedar 2 veces la masa por gravedad, altura A menos altura C, entre la masa va a ser igual a la velocidad C al cuadrado. Se me elimina la masa y me va a quedar que la velocidad C va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la diferencia de la altura A con la altura C. Sustituyendo los datos, me va a quedar que la velocidad en C va a ser igual a 2 por 9.8 por la diferencia de las alturas, que son 30 menos 20. Y a todo eso le vamos a sacar raíz y me va a quedar que la velocidad en C va a ser igual a 14 metros por segundo. Para calcular la velocidad en los siguientes puntos, la fórmula básicamente me va a quedar de esta forma. Para calcular la velocidad en el punto D,
velocidad en el punto D me va a quedar que va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la diferencia de la altura A menos la altura en D. Y sustituyendo ahí los datos, pues nos va a quedar el resultado para la velocidad en D. Y va a suceder lo mismo para la velocidad en el punto E, que es la raíz de 2 veces la gravedad de la altura A menos la altura en E, y le sacamos raíz. Ahí nada más sustituimos los datos y ya encontramos la velocidad en esos dos puntos.